La filosofía de Spinoza, más allá de las ilusiones, el despertar de la razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones ejercen tanto poder sobre la humanidad? ¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre Dios fuera una construcción humana diseñada para controlarte? En la Europa del siglo XVII, cuando la hoguera aún ardía para los herejes y el pensamiento libre era considerado un crimen, un hombre se atrevió a cuestionar los cimientos mismos de la fe. No es Dios quien creó al hombre a su imagen, sino el hombre quien creó a Dios a la suya. Este pensamiento revolucionario no surgió en nuestra época secular, sino en pleno siglo XVII, de la mente de un judío de origen portugués que vivía en los Países Bajos. Su nombre, Baruch Spinoza, el filósofo maldito que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre Dios, la naturaleza y la libertad humana. Prepárate para adentrarte en un viaje filosófico que desafiará tus creencias más fundamentales y te mostrará cómo las estructuras religiosas han utilizado durante siglos el concepto de un Dios personal para mantener a la humanidad en las cadenas invisibles del miedo y la superstición. El judío maldito. ¿Quién se atrevería a desafiar no solo a su propia comunidad religiosa, sino a todas las instituciones de poder de su tiempo? Ámsterdam, 1632. En el seno de una próspera familia de comerciantes judíos sefardíes, nace Baruch Spinoza. Sus ancestros habían huido de la Inquisición en la península ibérica, buscando la relativa tolerancia que ofrecía Holanda. ¿Podrías imaginar la ironía? Escapar de la persecución religiosa cristiana para luego ser perseguido por tu propia comunidad judía. El joven Baruch recibió una educación tradicional en la escuela judía, la Etz Haim, donde estudió intensivamente la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Pero Ámsterdam no era cualquier ciudad en el siglo XVII. Era un hervidero intelectual, el centro de la publicación europea, donde circulaban las ideas más avanzadas de la época. ¿Cómo no iba a contaminarse una mente brillante con el pensamiento científico de Galileo, la filosofía de Descartes y los debates teológicos que cuestionaban las interpretaciones tradicionales? ¿Sabías que Spinoza conoció personalmente a Christian Huygens, uno de los más grandes científicos de su tiempo, y que probablemente estuvo en contacto con círculos de pensadores liberales cristianos como los colegiantes y los menonitas? Esta exposición a diferentes corrientes de pensamiento fue transformando gradualmente su visión del mundo. La comunidad judía de Ámsterdam vigilaba con especial celo la ortodoxia de sus miembros. Acababan de establecerse en Holanda después de siglos de persecución y temían que cualquier desviación pudiera poner en peligro su precaria libertad. Ya habían excomulgado a Uriel da Costa y Juan de Prado por herejía. ¿Qué vieron en el joven Spinoza que les resultó tan amenazador? El 27 de julio de 1656, con apenas 23 años, Baruch Spinoza fue sometido al Herem, la excomunión judía más severa jamás documentada en Ámsterdam. El texto de la excomunión resulta estremecedor. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, anatematizamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de él, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. ¿Te imaginas el impacto de estas palabras? ¿Qué habría dicho o hecho un joven de 23 años para merecer tal castigo? Las razones precisas no fueron documentadas, pero posteriormente se le acusaría de negar la inmortalidad del alma, la autoridad divina de la Torá y la existencia de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. ¿Revolucionario, no es cierto? Ideas que hoy pueden parecer comunes, pero que en el siglo XVII eran impensables. Tras la excomunión, Spinoza latinizó su nombre a Benedict, bendito, en irónica respuesta a su maldición. ¿No es fascinante que eligiera un nombre que significa bendito cuando acababa de ser declarado maldito por su comunidad? Abandonado por su familia y comunidad, Spinoza aprendió el oficio de pulidor de lentes
para ganarse la vida. Esta profesión no fue una elección casual, le permitía trabajar independientemente sin depender de instituciones que pudieran censurar su pensamiento. Además, la fabricación de lentes estaba vinculada a la revolución científica en curso, con la producción de microscopios y telescopios que estaban transformando la comprensión humana del universo. No es poética la imagen de un filósofo que pule lentes para ver con mayor claridad, mientras simultáneamente pule conceptos para que la humanidad vea la realidad con mayor nitidez. ¿Y sabes qué fue lo más extraordinario? Que Spinoza nunca respondió con amargura, nunca buscó fundar una nueva religión o secta. Se retiró a una vida sencilla, rodeado de unos pocos amigos, dedicado a la reflexión filosófica. Rechazó la cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg porque no quería comprometer su libertad de pensamiento. ¿Cuántos intelectuales de hoy rechazarían un puesto universitario prestigioso por mantener intacta su libertad para filosofar? Su círculo de corresponsales incluía a algunas de las mentes más brillantes de Europa. Intercambiaba ideas con el científico Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, con el filósofo alemán Leibniz y con muchos otros eruditos de su tiempo. No es extraordinario cómo un hombre excomulgado y marginado pudo ejercer tal influencia intelectual. Su vida fue breve pero intensa. Murió en 1677, a los 44 años, probablemente a causa de una enfermedad pulmonar exacerbada por el polvo de vidrio de su oficio. Su obra maestra, La Ética, fue publicada póstumamente por sus amigos. Durante su vida, solo publicó anónimamente el Tratado Teológico Político, 1670, una defensa audaz de la libertad de pensamiento y una crítica devastadora a la autoridad religiosa. Cuando murió, el inventario de sus posesiones era mínimo: algunos muebles sencillos, ropa, unas pocas herramientas para pulir lentes y una pequeña biblioteca. ¿No es revelador que un hombre que poseía tan poco materialmente haya dejado un legado intelectual tan vasto? ¿No nos hace cuestionar nuestra propia obsesión por la acumulación de bienes materiales? La revolución teológica. ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre Dios fuera una elaborada ficción creada por mentes humanas? ¿Y si la imagen de un Dios personal que premia y castiga, que se enfada y se complace, que elige pueblos favoritos y condena a otros, fuera simplemente un reflejo de nuestros propios miedos y deseos humanos? La revolución teológica de Spinoza comienza con una simple pero devastadora ecuación: Deus sive natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Con estas tres palabras en latín, Spinoza derrumbaba siglos de teología tradicional. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no está fuera o por encima de la naturaleza. Dios es la naturaleza, con todas sus leyes y manifestaciones. El Dios de Spinoza no tiene rostro humano, no siente emociones humanas, no actúa con propósitos humanos. Es la totalidad del universo, la sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales nosotros solo conocemos dos: la extensión, el mundo físico, y el pensamiento, el mundo mental. Aquellos que imaginan a Dios como un rey en su trono, dictando leyes arbitrarias, tienen una concepción infantil de la divinidad, afirmaba Spinoza. ¿No es cierto que esta imagen antropomórfica de Dios sigue dominando la imaginación religiosa popular? ¿No es esta precisamente la imagen que las instituciones religiosas han utilizado durante siglos para mantener su autoridad? Mientras la Europa del siglo XVII ardía en disputas teológicas sobre la naturaleza de Dios, mientras católicos y protestantes se masacraban mutuamente por diferencias doctrinales, Spinoza propuso una visión tan radical que escandalizó a ambos bandos por igual. ¿Te imaginas el coraje intelectual necesario para desafiar a todas las autoridades religiosas de tu tiempo? En la concepción spinociana, Dios no actúa con un propósito, no tiene un plan divino para la humanidad. La naturaleza simplemente existe y sigue sus propias leyes necesarias. ¿Por qué la lluvia cae? No para beneficiar a los agricultores o castigar a los pecadores, sino simplemente porque las leyes de la física lo determinan así. Esta visión desarma por completo la idea de que los desastres naturales son castigos divinos o que las bendiciones materiales son recompensas por la virtud. ¿Has notado cómo las religiones tradicionales utilizan los fenómenos naturales como signos de la voluntad divina? Un terremoto es un castigo, una buena cosecha es una bendición. ¿No es esta una manipulación evidente para mantener a los creyentes en un estado constante de miedo y dependencia? Los milagros,
Esos supuestos eventos sobrenaturales que contradicen las leyes naturales eran para Spinoza simplemente eventos cuyas causas naturales desconocemos. El milagro, escribió, es el asilo de la ignorancia. ¿No es cierto que a medida que avanza nuestro conocimiento científico, el espacio para los milagros se reduce constantemente? Lo que nuestros antepasados consideraban intervenciones divinas, hoy son fenómenos perfectamente explicables por la ciencia. Para Spinoza, la idea misma de un Dios que interviene caprichosamente en el mundo natural es lógicamente imposible. Si Dios es la totalidad de la naturaleza y sus leyes, entonces la idea de que Dios viole sus propias leyes es una contradicción en términos. Sería como decir que la naturaleza actúa contra la naturaleza, lo cual es absurdo. Pero la crítica más subversiva de Spinoza estaba dirigida a la función social y política de la religión. Con una lucidez asombrosa para su tiempo, analizó cómo las religiones organizadas utilizan las emociones de miedo y esperanza para controlar el comportamiento humano. ¿No has experimentado este mecanismo? El miedo al castigo eterno y la esperanza de la recompensa celestial como poderosas herramientas de control social. Examinó cómo los líderes religiosos se presentan como intérpretes exclusivos de la voluntad divina, asegurándose así una posición de autoridad incontestable. ¿Por qué Dios hablaría en textos oscuros que requieren intérpretes especializados?, se preguntaba Spinoza. ¿No te parece sospechoso que una deidad omnipotente no pudiera comunicarse de manera clara y directa con todas sus criaturas? El análisis de los textos sagrados que realizó Spinoza en su Tratado Teológico Político fue revolucionario. Utilizando lo que ahora llamaríamos método histórico crítico, demostró que la Biblia no era un texto dictado por Dios, sino una compilación de textos humanos, escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas políticas y culturales. ¿Te imaginas el escándalo? En un tiempo en que la inspiración divina de las Escrituras era un dogma incuestionable, Spinoza se atrevió a tratarlas como documentos históricos sujetos a análisis crítico. Esta desmitificación de los textos sagrados tenía profundas implicaciones políticas. Si la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino un producto cultural humano, entonces, ¿qué legitimidad tenían las autoridades religiosas que basaban su poder en ser los únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina? ¿No ves cómo esta idea socava los cimientos mismos del poder religioso institucional? ¿Y qué propuso Spinoza en lugar de las religiones tradicionales? No un ateísmo nihilista, sino una espiritualidad basada en el conocimiento racional. Para Spinoza, el verdadero conocimiento de Dios, naturaleza, conduce a un tipo de amor intelectual, amor intellectualis Dei, que es la forma más elevada de alegría y libertad humana. ¿No es fascinante? Un filósofo excomulgado por hereje proponiendo una forma de espiritualidad más profunda y auténtica que la ofrecida por las religiones institucionales. La cárcel invisible de las emociones. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te dominan, que actúas contra tu propio interés impulsado por fuerzas que apenas comprendes? ¿Has experimentado cómo el miedo puede paralizarte o cómo ciertos pensamientos pueden sumirte en una espiral de tristeza sin razón aparente? Spinoza desarrolló hace más de 3 siglos una teoría de las emociones humanas que sigue siendo revolucionaria incluso a la luz de la neurociencia moderna. Los hombres se creen libres simplemente porque son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas que las determinan, escribió Spinoza en su Ética. ¿No resuena esta frase con tu experiencia personal? Creemos actuar libremente cuando en realidad estamos impulsados por emociones y deseos cuyo origen desconocemos. Spinoza distinguía entre lo que llamaba afectos pasivos, pasiones, y afectos activos, acciones. Los afectos pasivos son aquellos estados emocionales donde somos dominados por causas externas que no comprendemos adecuadamente. La ira incontrolable, el miedo irracional, la tristeza abrumadora, todas estas emociones nos reducen a marionetas movidas por hilos invisibles. ¿No has sentido a veces que tus reacciones emocionales parecen surgir de algún lugar fuera de tu control racional? Los afectos activos, en cambio, son aquellos que surgen de nuestra comprensión adecuada de las causas. Cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, cuando vemos la cadena causal completa que genera una emoción, comenzamos a ser activos en lugar de pasivos respecto a nuestros afectos. ¿No es este
el principio fundamental de muchas terapias psicológicas modernas, hacer consciente lo inconsciente para liberarnos de patrones emocionales destructivos? Spinoza dedicó un análisis particularmente agudo a lo que llamó afectos tristes, emociones como el miedo, el odio, la envidia, la culpa, la vergüenza y la tristeza misma. Estos afectos disminuyen nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad para perseverar en nuestro ser y desarrollar nuestras capacidades. ¿Has notado cómo después de un episodio de intenso miedo o tristeza te sientes agotado, disminuido, menos capaz? ¿Y quiénes se benefician del predominio de estos afectos tristes en la población? Según Spinoza, las instituciones de poder, especialmente las religiosas, tienen un interés directo en mantener a las personas dominadas por el miedo y la culpa. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida, escribió. ¿No es revelador que tantas religiones centren su discurso en el miedo a la muerte y el juicio post-mortem? La culpa religiosa es quizás el afecto triste más eficaz para el control social. ¿Has experimentado alguna vez ese sentimiento de indignidad esencial, de estar constantemente en deuda con una autoridad trascendente que nunca podrás satisfacer plenamente? Este sentimiento crea ciclos de dependencia emocional donde el creyente necesita constantemente la mediación institucional para aliviar su culpa existencial. ¿No es este un mecanismo perfecto de control perpetuo? Por el contrario, Spinoza valoraba enormemente la alegría, que definía como el paso de una menor a una mayor perfección, un aumento en nuestra potencia vital, pero distinguía cuidadosamente entre la alegría auténtica y los placeres momentáneos que pueden dejarnos vacíos. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, afirmaba. No es profunda esta distinción entre una felicidad contingente, basada en circunstancias externas, y una alegría sustancial que surge de nuestro modo de ser y actuar. El camino hacia la libertad emocional, según Spinoza, pasa necesariamente por el conocimiento. Solo comprendiendo la naturaleza de nuestras emociones podemos transformar afectos pasivos en activos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos estímulos te provocan reacciones emocionales tan intensas? ¿Has explorado las asociaciones inconscientes que vinculan ciertos recuerdos con respuestas emocionales actuales? Spinoza propuso un método de análisis emocional que anticipa en muchos aspectos al psicoanálisis moderno. Sugirió que debemos rastrear el origen de nuestros afectos, comprender su genealogía en nuestra historia personal y verlos como parte de la red causal necesaria de la naturaleza. Este conocimiento no elimina la emoción, pero transforma nuestra relación con ella. ¿No has experimentado cómo comprender el origen de un miedo puede disminuir su poder sobre ti? El filósofo hablaba de un conocimiento del tercer género, una forma de intuición intelectual que nos permite ver las cosas bajo la perspectiva de la eternidad, subspecie aeternitatis. Ver nuestras emociones no como eventos aislados y personales, sino como expresiones particulares de patrones universales. ¿No es liberador comprender que tu dolor, tu miedo, tu deseo, no son únicamente tuyos, sino manifestaciones de la condición humana universal? Este conocimiento nos permite desarrollar lo que Spinoza llamaba remedios contra los afectos, no la supresión estoica de las emociones, sino su transformación a través de la comprensión. Un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta de él, escribió. ¿No es esta una propuesta revolucionaria? Las emociones no deben ser reprimidas sino comprendidas, no negadas sino transformadas. ¿Y quiénes son los mayores enemigos de este proceso de liberación emocional a través del conocimiento? Precisamente aquellas instituciones que se benefician de mantener a las personas en un estado de confusión emocional, dominadas por afectos tristes como el miedo y la culpa. ¿No es revelador que tantos sistemas religiosos tradicionales desconfíen del pensamiento crítico y promuevan la fe ciega como virtud suprema? Spinoza vio con claridad meridiana cómo las estructuras de poder religioso y político manipulan sistemáticamente las emociones colectivas, el miedo al infierno, la culpa por el pecado original, la vergüenza por los deseos naturales, todo un arsenal de afectos tristes desplegados para mantener a la población en un estado de sumisión. ¿Acaso no siguen siendo estas las herramientas emocionales preferidas por muchos líderes religiosos contemporáneos? ¿Has notado cómo ciertos discursos políticos y religiosos presentan un mundo dividido maniqueanamente entre el bien absoluto y el mal absoluto?
cómo promueven el miedo al otro, al diferente, al extranjero. Spinoza analizó estos mecanismos de manipulación emocional colectiva con una lucidez asombrosa para su tiempo. ¿No te parece que sus análisis siguen siendo increíblemente relevantes en nuestra era de noticias falsas y polarización extrema? Ética da afirmação contra a negação da vida. El camino hacia la libertad verdadera. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Alguna vez te has preguntado si tus decisiones son verdaderamente tuyas o simplemente el resultado inevitable de causas que desconoces? En la Europa del siglo XVII, mientras la mayoría de filósofos y teólogos debatían sobre cómo conciliar el libre albedrío humano con la omnipotencia divina, Baruch Spinoza se atrevió a plantear una pregunta más radical. ¿Y si el libre albedrío, tal como lo concebimos habitualmente, fuera una ilusión? Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Esta afirmación de Spinoza en su Ética sacudió los cimientos mismos de la comprensión tradicional de la libertad humana. ¿Te has detenido alguna vez a considerar cuántas de tus supuestas elecciones libres están determinadas por factores que ni siquiera percibes? ¿Cuántas veces has actuado impulsado por emociones que no comprendes completamente o por ideas que has absorbido sin examinarlas críticamente? La noción popular de libertad como hacer lo que quiero resultaba para Spinoza profundamente ingenua. ¿Acaso no es evidente que nuestros deseos mismos están condicionados por innumerables factores externos? El niño que libremente desea dulces en lugar de verduras no está simplemente siguiendo impulsos biológicos y condicionamientos culturales que no ha elegido. El adulto que libremente persigue riqueza y estatus no está atrapado en las redes invisibles de valores sociales que ha interiorizado sin cuestionarlos. Piénsalo por un momento. Si naciste en España en el siglo XXI, tus elecciones libres serán radicalmente diferentes de las que harías si hubieras nacido en China en el siglo XV. ¿Cómo puede ser verdaderamente libre una elección tan determinada por circunstancias contingentes como el tiempo y el lugar de nacimiento? Para Spinoza, este determinismo universal no era motivo de desesperación, sino el punto de partida para una concepción más profunda y auténtica de la libertad. ¿No es fascinante? Precisamente aceptando que estamos sujetos a la necesidad natural, podemos comenzar el camino hacia una libertad verdadera. La libertad spinociana no consiste en liberarse de la causalidad natural, algo imposible, sino en comprender cada vez mejor las causas que nos determinan. Cuanto más conocemos las causas de nuestras acciones, más libres somos, afirmaba. ¿No has experimentado esto en tu propia vida? Cuando entiendes por qué reaccionas con ira ante ciertos comentarios, esa ira comienza a tener menos poder sobre ti. Cuando comprendes el origen de tus miedos irracionales, estos comienzan a disolverse. ¿Y qué hay de todas esas instituciones que se benefician de nuestra ignorancia sobre las causas de nuestras acciones y emociones? Las autoridades religiosas tradicionales, por ejemplo, han prosperado precisamente manteniendo a las personas en un estado de confusión emocional, dominadas por afectos como el miedo y la culpa, sin comprender sus orígenes. No es sospechoso que tantos sistemas religiosos desconfíen del pensamiento crítico y promuevan la fe ciega como virtud suprema. Spinoza identificaba la ignorancia como la principal causa de servidumbre humana. Los hombres se engañan al creerse libres, pues tal opinión consiste solo en que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. ¿Cuántas personas viven toda su vida sin cuestionar las ideas heredadas, los valores impuestos, las emociones programadas? ¿No es esta la forma más profunda de esclavitud, aquella que ni siquiera reconocemos como tal? El camino spinociano hacia la libertad comienza con el conocimiento de sí mismo, no el autoconocimiento superficial de nuestras preferencias o hábitos, sino una comprensión profunda de cómo estamos constituidos como parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes inmutables. ¿Has notado cómo incluso nuestras pasiones más íntimas siguen patrones reconocibles, obedecen a causas identificables? Contra la tradición filosófica que presentaba la razón y las pasiones como fuerzas opuestas, con la razón debiendo dominar a las pasiones rebeldes, Spinoza ofreció una visión más sutil y psicológicamente perspicaz.
Una pasión, un afecto pasivo, solo puede ser vencida por otra pasión más fuerte, no por la razón abstracta. ¿No confirma esto tu propia experiencia? Por más que racionalmente sepas que ciertos comportamientos son dañinos, este conocimiento abstracto rara vez es suficiente para cambiarlos. Se necesita una motivación emocional más poderosa. La gran contribución de Spinoza fue mostrar cómo el conocimiento mismo puede transformarse en una fuerza emocional. El amor intelectual de Dios, amor intellectualis Dei, que podríamos traducir como amor por la comprensión de la naturaleza en su totalidad, es para Spinoza el afecto más poderoso, capaz de transformar nuestras otras pasiones. ¿No has experimentado la inmensa alegría que produce comprender algo profundamente? Ese placer no es puramente intelectual, sino profundamente emocional. La ética de la alegría. Y si te dijera que la mayoría de sistemas morales tradicionales están fundamentados no en el amor a la vida, sino en su negación, que las morales dominantes en Occidente han valorado más el sufrimiento, la renuncia y la culpa que la alegría, la afirmación y la potencia vital? Spinoza fue quizás el primer filósofo moderno en desarrollar una ética completamente afirmativa, basada no en el deber, la culpa o el miedo, sino en el deseo, la potencia y la alegría. La alegría es el paso del hombre de una menor a una mayor perfección. Con esta sencilla definición, Spinoza invertía siglos de tradición moral que consideraba las pasiones alegres como sospechosas y las pasiones tristes como virtuosas. ¿No es revelador que tantas religiones asocien la virtud con el sacrificio, la renuncia, la mortificación de la carne, que presenten el placer como moralmente dudoso y el sufrimiento como purificador? Para Spinoza, la distinción ética fundamental no estaba entre bien y mal, términos que consideraba confusos y relativos, sino entre lo que aumenta nuestra potencia vital, bueno, y lo que la disminuye, malo. Por bueno entiendo aquello que sabemos con certeza que nos es útil, escribió. Y lo útil para Spinoza es lo que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, a desarrollar nuestras capacidades, a expresar nuestra naturaleza más plenamente. ¿Has notado cómo ciertas experiencias te hacen sentir más vivo, más capaz, más conectado, y cómo otras te dejan agotado, disminuido, aislado? La ética spinociana nos invita a distinguir entre los encuentros que aumentan nuestra potencia, alegría, y los que la disminuyen, tristeza, y a buscar activamente los primeros mientras evitamos los segundos. ¿No es más intuitivo y natural este enfoque que las complicadas casuísticas morales basadas en mandamientos abstractos? Contra la tradición moral dominante que separaba radicalmente virtud y felicidad, la virtud como sacrificio, la felicidad como recompensa futura, Spinoza afirmaba: la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. La vida virtuosa no es un medio para alcanzar la felicidad futura en este mundo o en otro, sino que la felicidad y la virtud son una y la misma cosa, la expresión más plena de nuestra potencia vital. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarnos ¿es esto moralmente correcto?, nos preguntáramos ¿cómo afecta esto a mi potencia vital y a la de quienes me rodean? ¿No obtendríamos respuestas más claras y naturales? La crueldad, la opresión, la manipulación no son malas porque violen mandamientos abstractos, sino porque disminuyen la potencia vital tanto de quien las ejerce como de quien las sufre. El egoísmo, en la visión spinociana, no es el resultado de afirmar demasiado nuestro propio ser, sino de afirmarlo insuficientemente, de manera inadecuada. La persona verdaderamente consciente de su propio interés comprende que su bienestar está inextricablemente vinculado al bienestar de los demás. ¿No has experimentado cómo la alegría se multiplica cuando es compartida, mientras que el placer egoísta deja un sabor amargo? Nada es más útil al hombre que el hombre mismo, afirmaba Spinoza. La cooperación, la amistad, el amor no son sacrificios del interés propio, sino su expresión más inteligente. ¿No es revelador que tantos sistemas morales presenten la virtud como opuesta al interés propio, creando así una escisión artificial en la psique humana? Spinoza nos muestra que esta oposición es ilusoria. Nuestro verdadero interés incluye necesariamente el bienestar de la comunidad en la que existimos. ¿Y qué hay de todas esas morales basadas en el miedo al castigo divino? Para Spinoza, estos sistemas, lejos de promover la verdadera virtud, mantienen a las personas en un estado de servidumbre moral. Quien actúa bien por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sigue siendo esclavo de sus pasiones, específicamente del miedo y la esperanza, que Spinoza consideraba pasiones tristes e inestables.
La verdadera libertad ética consiste en actuar por comprensión adecuada, no por miedo o esperanza. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida, escribió Spinoza. ¿No es revelador que tantas religiones centren su discurso moral en la muerte, el juicio divino, el más allá? ¿No indica esto un fundamento basado en el miedo más que en la afirmación de la vida? El ideal ético spinoziano es el del hombre libre, aquel que ha transformado sus pasiones a través del conocimiento, que actúa por comprensión más que por compulsión externa, que busca lo que aumenta su potencia y la de quienes lo rodean. Este ideal no es un estado fijo, sino un proceso continuo, un camino de conocimiento y transformación. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribió Spinoza. Esta eternidad no es la supervivencia personal después de la muerte, sino la participación en la eternidad de la naturaleza a través del conocimiento, la política de la potencia colectiva. ¿Has notado cómo muchos sistemas políticos se fundamentan en la desconfianza hacia la naturaleza humana? ¿Cómo justifican la opresión y el control basándose en la supuesta maldad innata de las personas? La filosofía política de Spinoza parte de una premisa radicalmente diferente. Los seres humanos no son ni buenos ni malos por naturaleza, simplemente buscan perseverar en su ser, aumentar su potencia vital. El derecho natural de cada individuo se extiende hasta donde alcanza su poder. Esta afirmación del tratado teológico político puede sonar inicialmente como una justificación del derecho del más fuerte, pero el genio de Spinoza consiste en mostrar cómo este mismo impulso de autoconservación conduce naturalmente a la formación de comunidades cooperativas. ¿Por qué? Porque los seres humanos descubren que unidos aumentan su potencia mucho más que en aislamiento o en conflicto. Dos individuos de la misma naturaleza unidos entre sí componen un individuo 2 veces más potente que cada uno por separado. Esta simple observación tiene profundas implicaciones políticas. La formación de sociedades no requiere la supresión de la naturaleza humana, sino su expresión más inteligente. ¿No contradice esto las teorías políticas que presentan la sociedad como un freno necesario a nuestras tendencias destructivas naturales? A diferencia de Hobbes, para quien el estado natural era una guerra de todos contra todos, Spinoza veía la cooperación como una tendencia natural de los seres humanos, no como una imposición artificial contra nuestra naturaleza. ¿Y no confirman esto los estudios antropológicos modernos? Las sociedades humanas más primitivas no son caóticamente violentas, sino altamente cooperativas, con elaborados sistemas de reciprocidad y ayuda mutua. Spinoza distinguía cuidadosamente entre multitud y pueblo. La multitud está dominada por pasiones comunes, frecuentemente manipulada por líderes que explotan sus miedos y esperanzas. El pueblo, en cambio, actúa por comprensión compartida, persiguiendo fines comunes determinados racionalmente. ¿No ves este contraste en la política actual? Por un lado, movimientos populistas que explotan emociones como el miedo al extranjero o el resentimiento social. Por otro, ciudadanos que se organizan basándose en análisis racionales de problemas comunes. El fin del Estado es la libertad, afirmaba Spinoza en su tratado teológico político. Esta afirmación resultaba revolucionaria en un tiempo donde la mayoría de teóricos políticos consideraban que el fin del Estado era el orden, la seguridad o la imposición de determinados valores religiosos. ¿No sigue siendo revolucionaria hoy, cuando tantos gobiernos sacrifican libertades en nombre de la seguridad o el orden? Pero la libertad spinoziana no es la mera ausencia de interferencia externa, libertad negativa, sino la capacidad positiva de desarrollar nuestras potencialidades. Libertad positiva. Un estado verdaderamente libre no es el que simplemente deja hacer, sino el que crea las condiciones para que todos los ciudadanos desarrollen sus capacidades al máximo. ¿No es esta una concepción más profunda y exigente de la libertad que la ofrecida por el liberalismo clásico? Spinoza fue quizás el primer defensor moderno de la democracia como forma superior de gobierno, no por idealismo abstracto, sino por un análisis realista del poder. En una democracia, el poder colectivo se acerca más a su máxima expresión porque incorpora la potencia de todos los ciudadanos.
¿No es revelador que los regímenes autoritarios, lejos de ser más eficientes, como a veces se afirma, terminen generalmente limitando la potencia colectiva al suprimir la creatividad y autonomía de la mayoría? La separación entre política y religión era para Spinoza absolutamente esencial para la libertad. La teocracia, representaba para él la forma más opresiva de gobierno, precisamente porque pretende basar el poder político en una autoridad trascendente e incuestionable. ¿No es precisamente este el mecanismo por el cual tantos regímenes autoritarios han justificado su poder, presentándose como instrumentos de alguna voluntad divina o destino histórico inevitable? La libertad de pensamiento y expresión no era para Spinoza un lujo o un derecho secundario, sino la condición misma de un Estado sano. En un Estado libre, cada uno puede pensar lo que quiera y decir lo que piensa, escribió en su Tratado Teológico Político. ¿Por qué? Porque solo a través del libre intercambio de ideas puede una sociedad acceder al conocimiento adecuado necesario para aumentar su potencia colectiva. ¿No vemos confirmada esta intuición en el estancamiento intelectual de las sociedades que restringen la libertad de expresión? Pero Spinoza no era un ingenuo, comprendía perfectamente los peligros de la manipulación emocional en política. Analizó con precisión cirúrgica cómo los líderes políticos y religiosos explotan emociones como el miedo, la esperanza y el odio para manipular a las masas. El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar bajo el especioso nombre de religión el miedo con el que se los quiere controlar, escribió. ¿No resuena esto poderosamente con las técnicas de manipulación política contemporáneas? La solución spinoziana a este problema no era suprimir las emociones en política, algo imposible, sino desarrollar afectos más potentes basados en el conocimiento adecuado. La indignación moral basada en la comprensión de la injusticia es más poderosa y duradera que la basada en rumores o prejuicios. La esperanza fundamentada en posibilidades reales es más efectiva que la basada en promesas vacías. ¿No es precisamente este desarrollo de afectos políticos basados en el conocimiento lo que distingue a los movimientos sociales transformadores de las explosiones efímeras de ira colectiva? La multitud es temible solo si no tiene miedo, observaba agudamente Spinoza. Los regímenes opresivos lo saben bien. Su principal herramienta es mantener a la población en un estado constante de temor, al enemigo externo, al caos social, a la pérdida de privilegios. ¿No es revelador que tantos discursos políticos autoritarios comiencen con «tengan miedo»? Por el contrario, los momentos de mayor transformación social positiva han sido aquellos en que las personas superaron colectivamente el miedo. Este análisis de los mecanismos de manipulación emocional en política hace de Spinoza un pensador extraordinariamente relevante para nuestro tiempo. En una era de noticias falsas, burbujas informativas y polarización extrema, su llamado a desarrollar un conocimiento adecuado de las causas de los fenómenos sociales y políticos resulta más urgente que nunca. No es la confusión emocional, la mezcla tóxica de miedo, resentimiento e indignación mal dirigida, el caldo de cultivo perfecto para los populismos autoritarios contemporáneos? Aprendiendo a vivir, la práctica spinoziana. ¿De qué sirve una filosofía que no transforma nuestra vida cotidiana? A diferencia de muchos sistemas filosóficos que permanecen en el reino de la abstracción, el pensamiento de Spinoza está profundamente orientado a la práctica. Su ética no es un mero tratado teórico, sino un manual para el arte de vivir. ¿Cómo podemos entonces vivir spinozianamente en el siglo XXI? El primer paso es lo que podríamos llamar higiene mental, identificar y cuestionar las ideas inadecuadas que nos dominan. Ideas inadecuadas son aquellas que aceptamos sin examinar críticamente, fragmentos de pensamiento que reflejan más las circunstancias contingentes de nuestra vida que la naturaleza real de las cosas. ¿No está tu mente llena de tales ideas, prejuicios absorbidos en la infancia, opiniones heredadas sin reflexión, creencias basadas más en el deseo o el miedo que en la evidencia? Spinoza nos invita a examinar nuestras ideas con el mismo rigor con que examinaríamos una proposición matemática. ¿De dónde proviene esta idea? ¿Cuál es su causa real? ¿Qué afectos está generando en mí? Este examen riguroso no es un ejercicio puramente intelectual, sino profundamente liberador. Cada idea inadecuada identificada como tal pierde parte de su poder sobre nosotros. ¿No has experimentado el alivio que produce comprender el origen de una idea que te atormentaba?
El segundo paso es el desarrollo de lo que Spinoza llamaba nociones comunes, ideas adecuadas sobre las propiedades comunes de las cosas. No se trata de abstracciones vacías, sino de comprensiones que revelan las conexiones reales entre nosotros y el resto de la naturaleza. Por ejemplo, comprender cabalmente que somos seres naturales, sujetos a las mismas leyes que el resto de la naturaleza, nos libera de la ilusión antropocéntrica que nos hace vernos como un imperio dentro de otro imperio. No es liberador comprender que nuestras emociones no son eventos misteriosos o sobrenaturales, sino procesos naturales tan comprensibles como cualquier otro fenómeno natural. Cuando vemos nuestro miedo, nuestra ira o nuestro deseo como expresiones particulares de la misma potencia que mueve a toda la naturaleza, estos afectos pierden su carácter amenazante y se vuelven objetos de investigación serena. El tercer paso, quizás el más desafiante, es la transformación gradual de nuestros afectos pasivos, pasiones, en afectos activos. No se trata de suprimir las emociones, sino de transformarlas a través del conocimiento. La tristeza por un evento particular puede transformarse, mediante la comprensión de sus causas, en una serenidad más profunda. El miedo irracional puede convertirse, a través del conocimiento adecuado, en prudencia racional. ¿No has notado cómo algunas personas evolucionan de una emocionalidad caótica a una serenidad que no excluye la intensidad? Este proceso de transformación afectiva es gradual y requiere práctica constante. Todo lo excelso es tan difícil como raro, advertía Spinoza. No esperaba transformaciones instantáneas, sino un camino de autodisciplina y autoconocimiento. ¿No es esta gradualidad más realista que las promesas de transformación instantánea ofrecidas por tantas espiritualidades contemporáneas? La práctica spinociana implica también una reevaluación radical de nuestra relación con el tiempo. La fijación en el pasado, culpa, nostalgia, o en el futuro, ansiedad, esperanza vacía, nos mantiene en un estado de servidumbre emocional. La libertad consiste en habitar plenamente el presente, no como escapismo, sino como comprensión de que el presente contiene todo lo real. La eternidad es esto, podría decir Spinoza, esta comprensión presente de la necesidad de todas las cosas. ¿Y qué hay de nuestra relación con los demás? Para Spinoza, la sociabilidad no es una obligación moral impuesta desde fuera, sino una expresión natural de nuestro conatus, esfuerzo por perseverar en el ser. Reconocemos en los demás seres cuya naturaleza es similar a la nuestra, con quienes podemos formar composiciones más potentes. Nada es más útil al hombre que el hombre mismo. ¿No es más motivador este fundamento naturalista de la ética social que los mandamientos abstractos o las amenazas de castigo divino? Especialmente reveladora resulta la concepción spinociana de la compasión. A diferencia de la tradición cristiana que valora la compasión como identificación con el sufrimiento ajeno, Spinoza veía la compasión como un afecto problemático cuando se queda en la mera conmiseración. La verdadera ayuda no consiste en sufrir con el otro, sino en aumentar su potencia. La compasión en un hombre que vive bajo la guía de la razón es en sí mala e inútil, escribió, refiriéndose específicamente a la compasión como contagio emocional sin acción efectiva. ¿No es cierto que muchas expresiones de compasión reflejan más una necesidad emocional del compasivo que una ayuda efectiva al que sufre? La práctica spinociana implica también una relación particular con la muerte. Lejos de negarla o de obsesionarse con ella, Spinoza la acepta serenamente como parte de la necesidad natural. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Esta actitud no deriva de la creencia en una inmortalidad personal que Spinoza rechazaba, sino de la comprensión de nuestra participación en la eternidad de la naturaleza. No hay algo profundamente liberador en esta aceptación de nuestra finitud individual junto con el reconocimiento de nuestra pertenencia a algo que nos trasciende. Finalmente, la práctica spinociana nos ofrece una forma de alegría que no depende de circunstancias externas, no la euforia momentánea que viene y va según los eventos, sino una serenidad profunda basada en la comprensión adecuada de nosotros mismos como expresiones particulares de la potencia infinita de la naturaleza. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. ¿No es esta la promesa más radical de la filosofía spinociana? Que aquí y ahora, sin necesidad de recompensas futuras,
podemos acceder a una forma de felicidad que nada puede quitarnos porque no depende de nada externo. Esta alegría sustancial, este amor intelectual de Dios, amor intellectualis Dei, que coronaba el sistema ético de Spinoza, sigue siendo hoy un horizonte inspirador para quienes buscan una forma de vida que integre plenamente conocimiento y emoción, individual y colectivo, inmanencia y trascendencia, tiempo y eternidad. ¿No es esto, finalmente, lo que todos buscamos? Una forma de estar en el mundo que nos permita decir con Spinoza, sentimos y experimentamos que somos eternos. La unidad mente-cuerpo, una revolución anticipada. ¿Alguna vez has sentido que tu mente y tu cuerpo son dos entidades separadas, como si habitaras en una máquina biológica que simplemente transporta tu verdadero ser? ¿O has experimentado momentos en que esta división se disuelve por completo, cuando en la danza, el deporte, la meditación o el amor, mente y cuerpo parecen fundirse en una unidad perfecta? Esta tensión entre la experiencia de separación y la intuición de unidad ha atormentado al pensamiento occidental durante siglos. En el siglo XVII, mientras Descartes consolidaba el dualismo mente-cuerpo que dominaría la filosofía y la ciencia occidentales durante más de 300 años, Baruch Spinoza desarrollaba silenciosamente una visión radicalmente diferente que solo en nuestros días está siendo plenamente apreciada. ¿No es fascinante que necesitáramos 3 siglos y medio para comenzar a valorar adecuadamente su revolucionaria concepción? La mente y el cuerpo son una y la misma cosa, que se concibe ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de la extensión. Con esta afirmación en su Ética, Spinoza desafiaba la concepción dominante que veía mente y cuerpo como sustancias fundamentalmente diferentes. Para Descartes, la mente era una sustancia inmaterial, res cogitans, y el cuerpo una sustancia material, res extensa, con la glándula pineal como el misterioso punto de contacto entre ambas. ¿No te parece extraño que una idea tan problemática como esta, que nunca pudo explicar satisfactoriamente cómo una sustancia inmaterial podía interactuar con una material, haya dominado nuestro pensamiento durante tanto tiempo? Spinoza cortó de raíz este problema al afirmar que mente y cuerpo no son dos sustancias diferentes, sino dos aspectos, dos maneras de concebir una misma realidad. ¿No es esto precisamente lo que la experiencia nos muestra en nuestros momentos de mayor integración? Cuando un bailarín ejecuta una compleja coreografía, cuando un músico se funde con su instrumento, cuando un atleta alcanza el estado de flujo, ¿no experimentamos en estos momentos la profunda unidad de lo mental y lo corporal? El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Esta proposición espinociana es la clave de lo que los comentaristas han llamado su paralelismo psicofísico. Cada evento mental corresponde exactamente a un evento físico, no porque uno cause al otro, sino porque son expresiones diferentes del mismo evento. ¿No anticipa esto lo que la ciencia contemporánea está descubriendo sobre la relación entre estados cerebrales y estados mentales? La perspicacia de Spinoza va aún más lejos cuando afirma: nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo. Contra siglos de tradición filosófica y religiosa que priorizaban el espíritu sobre la carne, que veían el cuerpo como un obstáculo para el conocimiento verdadero, Spinoza sugiere que apenas hemos comenzado a explorar las potencialidades del cuerpo humano. ¿No resulta profética esta intuición a la luz de los descubrimientos contemporáneos sobre la plasticidad neuronal, la inteligencia corporal y las capacidades asombrosas del cuerpo humano para adaptarse y transformarse? Para Spinoza, el cuerpo no es la prisión del alma, como sugería la tradición platónica y cristiana, sino el campo de expresión de nuestra potencia vital. Cuanto más capaz es un cuerpo de afectar y ser afectado de múltiples maneras, más capaz es su mente correspondiente. La potencia de la mente es la potencia misma del cuerpo, concebida bajo otro atributo. ¿No sugiere esto que el desarrollo de nuestras capacidades corporales es inseparable del desarrollo de nuestras capacidades mentales? ¿Qué implicaciones tiene esta visión para nuestra comprensión de la salud y la enfermedad? Si mente y cuerpo son aspectos de una misma realidad, entonces no hay enfermedades puramente físicas o puramente mentales.
Cada alteración física tiene su correlato mental. Cada perturbación mental su correlato físico. ¿No anticipa esto la comprensión psicosomática de la enfermedad que está transformando la medicina contemporánea? Spinoza también ofrece una perspectiva revolucionaria sobre la muerte y la eternidad, rechazando tanto el materialismo, que reduce la muerte a mera disolución física, como el espiritualismo, que promete una inmortalidad personal. Spinoza propone una forma de eternidad que no es la duración infinita, sino la participación en el orden eterno de la naturaleza. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribe, refiriéndose no a una supervivencia post-mortem de la conciencia individual, sino a una forma de conocimiento que nos conecta con la eternidad de la sustancia infinita de la que somos modos finitos. ¿No tiene esto implicaciones profundas para nuestra relación con la muerte? Si parte de nuestra mente está vinculada al conocimiento adecuado del orden eterno de la naturaleza, entonces esa parte participa de alguna manera en la eternidad, no como conciencia personal que sobrevive a la muerte física, sino como verdad que trasciende nuestra existencia individual. Las ecuaciones de Einstein, las sonatas de Beethoven, los teoremas de Euclides. ¿No hay algo eterno en estas expresiones del conocimiento humano que trasciende la finitud de sus creadores? Esta concepción nos libera tanto del miedo irracional a la muerte como de la esperanza ingenua en una inmortalidad personal. La serenidad espinociana ante la muerte no proviene de la negación de su realidad ni de la esperanza en una vida futura, sino de la comprensión de nuestra participación actual en algo que trasciende nuestra individualidad. ¿No es esta una forma más madura y realista de relacionarnos con nuestra finitud que las fantasías de inmortalidad personal que dominan las religiones populares? Spinoza en el siglo XXI, una filosofía para nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que un filósofo que escribió hace más de 3 siglos resulte tan sorprendentemente relevante para los desafíos de nuestro tiempo? A diferencia de muchos pensadores históricos, cuyas ideas conservan apenas un interés arqueológico, Spinoza parece hablarnos directamente, como si hubiera anticipado problemas que solo ahora estamos empezando a comprender plenamente. ¿No es esto el signo de un pensamiento verdaderamente profundo que trasciende las limitaciones de su época? Quizás en ningún campo es más evidente la actualidad de Spinoza que en el diálogo con las neurociencias contemporáneas. El neurocientífico portugués António Damasio, en su influyente libro En busca de Spinoza, reconoce explícitamente la asombrosa anticipación spinociana de descubrimientos recientes sobre la relación entre emoción, razón y toma de decisiones. No es extraordinario que la concepción spinociana de los afectos como estados corporales inseparables de sus correlatos mentales esté siendo confirmada por los estudios de neuroimagen y la investigación sobre marcadores somáticos. La intuición fundamental de Spinoza de que el razonamiento puro separado de la emoción es impotente para motivar la acción encuentra eco en los descubrimientos de Damasio sobre pacientes con daño en las regiones cerebrales que procesan las emociones. Estos pacientes, con su capacidad intelectual intacta, pero desconectada de los procesos emocionales, muestran una incapacidad para tomar decisiones efectivas en la vida real. ¿No confirma esto la tesis spinociana de que una pasión solo puede ser vencida por otra pasión más fuerte, no por el razonamiento abstracto? La teoría de los afectos de Spinoza, que distingue entre afectos que aumentan nuestra potencia vital, alegría, y afectos que la disminuyen, tristeza, encuentra paralelismos sorprendentes con la investigación contemporánea sobre el impacto de las emociones positivas y negativas en la salud física y mental. No estamos redescubriendo científicamente lo que Spinoza intuyó filosóficamente, que ciertos estados afectivos expanden nuestra capacidad de acción mientras que otros la contraen. Si Spinoza anticipa aspectos clave de las neurociencias, no menos relevante resulta su pensamiento para la ecología contemporánea. En un momento en que la crisis ambiental nos obliga a repensar radicalmente nuestra relación con la naturaleza, la visión spinociana de los seres humanos como partes integrantes del orden natural, no como un imperio dentro de otro imperio, adquiere una nueva urgencia. No es precisamente el excepcionalismo humano, la idea de que estamos por encima o separados de la naturaleza, una de las raíces filosóficas de la crisis ecológica actual. La concepción spinociana de la naturaleza, como una red de interdependencias donde cada ser está conectado con todos los demás, donde la potencia de cada individuo depende
depende de la potencia del conjunto, no ofrece un fundamento filosófico más sólido para una ética ambiental que las apelaciones sentimentales a salvar el planeta o las justificaciones puramente utilitarias. Para Spinoza, nuestra relación con la naturaleza no debería basarse ni en la dominación arrogante ni en la veneración mística, sino en la comprensión racional de nuestro lugar en el orden natural. ¿No es esta tercera vía precisamente lo que necesitamos hoy entre el antropocentrismo destructivo y el biocentrismo ingenuo? El pensamiento político de Spinoza también resulta sorprendentemente actual en una era de polarización extrema, populismos autoritarios y manipulación emocional a través de los medios digitales. Su análisis de cómo los líderes políticos manipulan emociones como el miedo, la esperanza y el odio para controlar a las masas parece describir con precisión las técnicas de propaganda contemporáneas. ¿No es revelador que Spinoza identificara hace siglos los mismos mecanismos de control que vemos desplegarse hoy a través de las redes sociales y los medios de comunicación? Su defensa de la libertad de expresión como condición indispensable para un Estado sano, su advertencia contra la confusión entre política y religión, su comprensión de la democracia como el sistema político más capaz de expresar la potencia colectiva, todas estas ideas adquieren una renovada pertinencia en nuestro tiempo. ¿No necesitamos urgentemente el tipo de claridad analítica que Spinoza ofrece para comprender las amenazas actuales a la democracia? Quizás la contribución más valiosa de Spinoza a nuestra época sea su visión de una espiritualidad sin dogmas, basada en el conocimiento racional más que en la fe ciega, orientada hacia la afirmación de la vida más que hacia su negación. En un mundo donde las religiones dogmáticas siguen siendo fuentes de conflicto y donde las espiritualidades New Age a menudo carecen de rigor intelectual, la propuesta spinociana de un amor intelectual de Dios, naturaleza, ofrece una tercera vía. ¿No es esto lo que muchos contemporáneos buscan? Una forma de espiritualidad que no requiera el sacrificio del intelecto, pero que tampoco se reduzca a un materialismo árido. La experiencia del sagrado, en términos spinocianos, no consiste en el encuentro con un ser sobrenatural, sino en la comprensión de la perfección intrínseca del orden natural. La perfección de las cosas debe estimarse por su sola naturaleza y potencia, y no son más o menos perfectas, porque deleiten u ofendan los sentidos de los hombres. ¿No es esta una forma más madura de religiosidad que no proyecta deseos y temores humanos sobre un cosmos antropomorfizado, sino que reconoce la sublimidad de la naturaleza tal como es? Esta espiritualidad racional podría ser la base para una nueva forma de comunidad humana, basada no en dogmas compartidos, sino en valores racionales comprendidos adecuadamente. A diferencia tanto del comunitarismo tradicional, basado en creencias no examinadas, como del individualismo atomizador que disuelve los vínculos sociales, Spinoza ofrece una visión de comunidad basada en el conocimiento compartido y la potenciación mutua. ¿No es este el tipo de lazo social que podría trascender tanto el tribalismo identitario como el aislamiento individualista que caracterizan a tantas sociedades contemporáneas? Por último, la propuesta spinociana de una superación del conflicto entre ciencia y espiritualidad resulta especialmente valiosa en un tiempo donde este antagonismo sigue generando tensiones destructivas. Para Spinoza, el conocimiento científico no es enemigo de una genuina espiritualidad, sino su condición. Cuanto mejor comprendemos la naturaleza, más profundamente podemos experimentar el amor intelectual que constituye la beatitud. ¿No es este precisamente el puente que necesitamos entre la racionalidad científica y la búsqueda humana de significado trascendente? La invitación spinociana, más allá de las ilusiones. Spinoza no solo criticó las ilusiones de su tiempo, nos ofreció un camino alternativo, una forma de vida basada en la comprensión clara en lugar de la confusión emocional, en la afirmación alegre en lugar del resentimiento, en la potencia activa en lugar de la pasividad reactiva. ¿Qué significaría aceptar plenamente su invitación filosófica en nuestro tiempo? Significaría, en primer lugar, atrevernos a pensar por nosotros mismos, a cuestionar los dogmas establecidos no por rebeldía adolescente, sino por compromiso con la verdad. No he pretendido señalar los errores de los demás, sino únicamente exponer la verdad, escribió Spinoza. ¿No es esta la actitud intelectual más honesta y fecunda?
no buscar la confrontación por la confrontación, no criticar por el placer de destruir, sino comprometerse positivamente con la búsqueda de un conocimiento más adecuado. Significaría también desarrollar una relación más sana con nuestras emociones, ni reprimirlas en nombre de una racionalidad desencarnada, como proponía cierto estoicismo, ni abandonarnos a ellas como si fueran expresiones sagradas de nuestro verdadero yo, como sugieren ciertas psicologías contemporáneas. La propuesta espinociana es más sutil: comprender nuestras emociones como eventos naturales, rastrear sus causas y transformarlas gradualmente a través del conocimiento. ¿No es esta una vía media más realista y efectiva que los extremos de la represión emocional o el emotivismo acrítico? Significaría además repensar nuestra relación con la naturaleza, no como amos y poseedores, Descartes, ni como intrusos destructivos, cierto ecologismo misantrópico, sino como partes conscientes de la naturaleza, capaces de comprender y trabajar con sus leyes. El hombre sabio usa las cosas de la naturaleza como alimento, medicamento y recreación, gozándolas con moderación, podría decir Spinoza. ¿No es esta una ética ambiental más realista y efectiva que las alternativas extremas del extractivismo desenfrenado o la idealización de una naturaleza intocada? Significaría también reinventar nuestra vida política, no contentarnos con ser una multitud manipulada por demagogos que explotan nuestros miedos y resentimientos, sino aspirar a constituirnos como un pueblo que actúa por comprensión compartida de las causas reales de los problemas sociales. La multitud puede ser conducida a vivir según la razón, escribía Spinoza en una afirmación optimista que desafiaba el elitismo de otros filósofos políticos de su tiempo. ¿No sigue siendo este el desafío fundamental de la democracia: crear las condiciones para que la voluntad colectiva exprese la potencia racional de todas las personas? Significaría, por último, encontrar una forma de trascendencia que no dependa de la negación de este mundo en favor de otro imaginario, sino que surge de la comprensión más profunda de este único mundo que habitamos. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, afirmaba Spinoza. La felicidad genuina no es una recompensa futura por sacrificios presentes, sino la expresión actual de nuestra máxima potencia vital. ¿No es esta una concepción más afirmativa y honesta de la felicidad que las promesas de compensación ultraterrena que han servido históricamente para justificar el sufrimiento presente? Spinoza nos invita, en suma, a despertar de un doble sueño: el sueño dogmático de las religiones tradicionales que prometen salvación a cambio de obediencia, y el sueño materialista que reduce la vida humana a la acumulación de placeres y posesiones. Nos invita a una forma de vida más lúcida, más potente, más alegre, una vida determinada no por las causas externas que nos afectan pasivamente, sino por nuestra comprensión activa de estas causas. ¿Estamos preparados para aceptar esta invitación? 350 años después de su muerte, su pregunta sigue vigente. ¿Queremos ser guiados por miedos y esperanzas ilusorias, o nos atrevemos a pensar por nosotros mismos y descubrir lo que realmente puede el ser humano cuando se libera de las supersticiones? ¿Te atreves a aceptar esta invitación? No a convertirte en espinosista, nada más contrario al espíritu del filósofo que buscaba liberar a las personas de toda autoridad externa, sino a comenzar tu propio camino de liberación intelectual y emocional, a examinar tus creencias más arraigadas, a cuestionar tus emociones más habituales, a imaginar formas de vida más potentes y alegres. Sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta afirmación enigmática, con la que Spinoza concluye su Ética, sigue resonando a través de los siglos, no como una doctrina que debamos aceptar por fe, sino como una invitación a experimentar por nosotros mismos esa forma de conocimiento que nos conecta con lo eterno en medio de nuestra existencia finita. ¿Qué mejor manera de honrar el legado de este pensador extraordinario que aceptar su invitación a la libertad, a la alegría, a la eternidad experimentada aquí y ahora?